Que tal? Boa tarde, benvidos a derradeira transmisións desta fin de semana para vivir a final masculina despois dunha trepidante final femenina na que se van a enfrontar o Balonmán Culleredo e o Magope 6 do Nadal de Vigo. Partido que de seguro vai a ser tan trepidante como a final que vivimos ata fai nada, hasta foi uns intres. Esa final que caeu do lado do Reconquista de Vigo, batindo un Lavadores B. Quedou moitísima guerra. Partido que nos gustou moitísimo vivir, que nos gustou moitísimo narrar. A ver que nos depara agora esta final, que seguro que vai a ser igual de trepidante. Xa temos a María a pé de pista cos dous adestradores. María. Moi boas a todos e a todas, chega o momento da final masculina. Estou aquí acompañada de Jorge Fernando, adestradores do Magope 6 do Nadal e do Balonmán Culleredo. Jorge, como chega o 6 do Nadal a final? Pues la verdad es que afrontamos el partido con ganas de pasarlo muy bien. El ambiente es espectacular, la organización es increíble, estamos encantados de cómo se están haciendo todas las cosas y venimos a disfrutar de un partido, supongo que Culleredo igual, porque creo que nos lo hemos merecido los dos en esta liga, porque hemos disputado la fase regular. Ayer hemos ganado nuestras semifinales, nos ha costado a los dos, han sido partidos yo creo que muy bonitos y espectaculares por ambos lados, y nada, disfrutar y pasarlo muy bien. Fernando, o Culleredo, Final Four, final. ¿Qué esperamos de este año? Bueno, pues a ver, al final un poquito lo que dice Jorge. Yo creo que hay que darle valor. Es el tercer año que estamos aquí, no hemos conseguido nunca jugar la fase de ascenso en esos 3 años, pero evidentemente sí que hay que darle valor simplemente al hecho de estar aquí. Por lo tanto, emocionados por poder disfrutar de este ambiente una vez más y, por supuesto, bueno, pues a pelear contra un grandísimo equipo a ver si podemos conseguir el objetivo de la victoria. Pois a dar as últimas indicacións aos pupilos, moita sorte, que gaño mellor. Verbas de Jorge, verbas de Fernando. Quédome coa mensaxe de Jorge de sobre todo disfrutar, porque aquí neste noso deporte de balonmán, cando un disfruta saca o mellor de sí e ao final notase moito cando un está cómodo, cando un está disfrutando do que está facendo e saca, como non, as súas mellores galas para disfrutar de todo isto. A verdad, súmome a eses parabéns a organización por parte da Federación, por parte do Rasoeiro, con todo ben que está saindo esta fin de semana tremenda de partidos, 8 partidos do fin de semana, para saber quen consigue ese pase a fase de ascenso a categoría nacional, a esa primeira nacional que ten xa un montón de equipos galegos e que nos gustaría que tivera algún máis. Un Sedona que perdeu a categoría o ano pasado, un Culleredo que se lle resiste o poder meterse nesas fases de ascenso. Moitísimo ambiente o que vemos aí no graderío. Aí temos as rapazas do Calvo Siria, as campeonas da categoría feminina, que viñeron e que de seguro van a apoiar aos seus veciños de Culleredo nesta final. Un Culleredo que, como dicía María, xa é unha tradición que este dentro destas Final Four, pero que lle falta poñer a guinda a ese proxecto, a ese pastel, a ese proxecto de clube tan maravilloso que se montou en Culleredo e que pouquiño a pouco vai medrando cada vez máis, vai tendo moi bons resultados na base, está nutrindo as seleccións galegas, nutrindo tamén a selección española na base. E todo iso ao final vai se reflectindo nos resultados de cada un dos equipos. Pois todo preparado xa para que dé inicio, para que dé comezo esta cerimonia da Final Four masculina. Xa estamos vendo os voluntarios preparados para seguir polo túnel de vestiarios. Sigue entrando
Todavía sienten o pabillón, os rezagados, os últimos de todo, que non queren perder o espectáculo do balonmán neste derradeiro partido da categoría senior masculino. Moita xente durante todo o fin de semana neste pabillón Monte da Vila, o novo Monte da Vila de aquí do Grove. Moita xente que se estivo achegando continuamente durante o sábado pola mañán, sábado pola tarde, domingo pola mañán, domingo pola tarde. Semana inesquecible para o balonmán galego. Imos coa final da Final Four de Primeira Autonómica masculina que disputarán Magope 6 do Nadal e o balonmano Culleredo. Imos coa presentación dos equipos por parte do Magope 6 do Nadal, con número 8, Marcos Domínguez. Número 9, Iago López. Número 10, Raúl Noguerol. Número 11, Xavier Soutullo. Número 12, Andrea Marí. Número 13, Santiago Iglesias. Número 14, Adrián Leiros. Número 15, Pablo Jorge. Número 16, Gerard Conil. Número 23, Bruno Cela. Número 27, Álvaro Cameselle. Número 30, Joan Otero. Número 31, Guillermo Rial. Número 32, David Rial. Número 77, Samuel Couto. Número 98, Jorge Gallo. Adestrador, Jorge Fernández. Ayudante, David López. Oficial, María Consuelo. Oficial, Carmen Prelchi. Por parte do balonmano Culleredo, con número 1, Cristian Vigo. Con número 4, Alberto Catoira. Número 5, Martín Insua. Número 6, Carlos Costa. Número 7, Miguel Casal. Número 8, Iago Franco. Número 12, Jorge López. Número 14, Marcos Vázquez. Número 23, Álvaro Fernández. Número 27, Iago Franco. Número 36, Juan Guillén. Número 47, Marco García. Número 54, Diego Rado. Número 77, Mario Crescente. Número 79, Darío Pérez. E con número 32, Adrián Díaz. Adestrador, Fernando Vázquez. Oficial, Juan de Salvador. E oficial, Manuel Francisco. Dirixen Ángel Mateos e Abel Juncal. Auxiliares, Andrea Cabaleiro e Yolanda Vázquez. Delegado federativo, Aurelio Barreiro. E agora imos a poñernos de pés
para escoitar o himno de Galicia. Presentadas as plantillas, ambiente espectacular no Novo Monte da Vila do Grove para a derradeira das finais desta fin de semana. Recordamos, enfróntanse Culleredo e Sedona. De verdad que pelos como escarpias na primeira final, e nesta non te achegues moito, María, porque igual te araño cos pelos, ¡Qué maravilla, qué emoción! Madre mía, cómo se vivió o himno, está pabellón a reventar, que veño toda emocionada. Non é para menos, porque de verdad, sigo dicindo parabéns ao Rasu por esta organización, parabéns á Federación tamén pola organización desta Final Four. Que maravilla ver tanto colorido, e que maravilla ver tanta xente, cordialidade, diferentes afeccións, diferentes cores, todas hermanadas con Balonmán. Tremenda pancarta que ten aí o collo, Facede que nos alenda medre, creo que pon. Pois casi nada. Facede que a nos alenda medre en letras moi grandes, para que os rapaces de Sedona todavía vayan máis. Pois invadindo xa o 40 por 20 os 14 protagonistas de inicio para este partido. Decibelios a tope, bombos a tope, camisetas, bufandas o aire, todo o que ten cada un dos componentes das diferentes afeccións para levar a emoción cara as vosas casas, cara aos vosos dispositivos móviles. Cordialidade entre os bancos, derradeiros saúdos antes de que comece a batalla e que a estrategia comece a surtir efecto para un e para outro. María, respira, porque non sei se chegarás viva esta final do partido, Non, seguro que na casa opinan igual que a min, Alberto, pero que escoitarte é que me emocionas, transmites dunha maneira que faz vibrar o balonmán galego, e de verdad que son unha privilexiada por poder estar compartindo estas finais tan bonitas ao teu carón. Gracias, como sempre digo, creo que todo aquel que non pode vir aquí, se lle podemos levar a emoción do deporte ás súas casas, por que non poñerlle
E sobre todo, bueno, gracias tamén aos compañeros aquí de Nove Producións que de verdad, o traballo que fan para poñer esta calidad é descomunal. Nos poñemos a voz, pero eles poñen o resto. O primeira tentativa do Culleredo que non atopa o arco neste lanzamento de Álvaro. Ese arco de que defende Gerard Conil, o catalán. Ataque por parte do Sedona. Primeiros berros da parroquia de Coia. Esa primeira liña que conforman Marcos. Aí está o crack Rial buscando a Jorge Gallo. Non foi quen de conectar. Non chegou o balón, pero a Masia iba no pase. A Masia xa estaba acompañado en lado izquierdo por Suan, que quen recibe, quería zafarse aí la defensa de Diego Gago. E aí vai novamente Suan, balón cara al lado derecho, vai a chegar o balón a... ¡Qué maravilla de gol que consigue Bruno Cela! E o Culleredo sin tempo que perder. Aí ven, balón para Álvaro, quiere zafarse, intensidad máxima en esa defensa, vai a poñer un pouquiño de calma aí. Marcos Vázquez, cada un collendo o seu carreiro e iniciando novamente o ataque do equipo cullerdense. Aí está novo lanzamento de Álvaro, a marcaxe que está tendo Álvaro, dificultando este lanzamento para que atope novamente o arco de Gerard Conil. Normal, non? Un xogador das súas características antropométricas. O Seixo Nadal ten que dar un paso adiante en canto recibe o balón, porque xa vedes que non se arruga. Igual que pon monopollo, tamén aquí atopamos potencia, lanzamento exterior. Ahí vai novamente Guille, penetrando Guille Rial, conseguindo o gol Guille. 0-2, o Culleredo sin tempo que perder, vaya velocidade. Ollo que aí estaba a Guardia Civil para facer un primeiro control. Vaya chapa, vaya grapa que lle aplicou Marcos. Álvaro novamente con distancia, querendo zafarse. O balón aí recibido por Martín Insúa. Sigue o ataque. Balón para el centro, quería conectar con o seu pivote. Con Diego Gago. E ven a defensa do Sedona que saliu moi enchufada. Gerard pedindo un poquinho de calma despois desa defensa intensa para coller un poquinho de formas para descansar. Sempre tiña un adestrador que dicía momento de descansar e cando tes o balón. Mientras tanto, corre, exacto, corre pola túa vida. Balón novamente cara ao extremo dereito. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Bruno Cela! Que comezo para Bruno nesta final. Un Bruno que onte non tiña o punto de mira ben asustado na primeira parte, que na segunda todo que lle chegou, todo converteu, pois ainda sigue aí esa racha. Que comezo para o Seixo Nadal, boísimo. Atacando novamente o equipo que viste de vermello, os cullerdenses. Solicita Marcos que salga ao seu extremo. Mira que penetración, vaya violencia nese lanzamento de Carlos Costa. Chicharrazo de Carlos, madre mía. Marcos por debaixo das piernas de Cristian. Como sigan a este ritmo, por favor que me auxilien. Superando a Cristian. Seguimos de ritmo, ahora Gerard. Madre mía, qué ritmo infernal que estamos viviendo. Tremendo. Ya estábamos nerviosos antes de que comenzara o partido. Como diste, como sigan así, que nos veñan a auxiliar aquí a cabina de comentaristas. Pide preparando as palas, cardiólogos que estén na sala preparados. Balón para Jorge Gallo. ¡Qué paradón de Cristian! Ven o Culleredo, correndo, aí vai. Golazo do Culleredo. Vaya ritmo, 2-4, ainda non levamos 5 minutos. E a de kilómetros que levan recorridos, xa empeza a ser tremendo, Pois sí, vamos ver que agora o Seixo Nadal vai poñer un poquinho de calma, vai facer un ataque máis elaborado. Xuan buscando a Gallo. Aí vai Marcos, no 2-2. Xuan querendo zafarse do seu defensor de Gago, non consigue zafarse. Buscaba a Adrián Leirós no extremo, pero xa estaba xogada invalidada.
Guille dentro centro, ordenando nueva xogada. Balón para Xoán, que se levanta, lanzamento, Pétano Pau, ahí mira Gallo. Poniendo ya como si fuera un xogador de vóley. Vaya vaselina por enriba de Cristian. Aí sin tempo que perder o Culleredo. Martín Insúa que se topa coa Madeira. Pois vaya 6 minutos que levamos, Alberto. Impresionante o ritmo desta final, ni máis ni menos da máxima categoría galega masculina. Ritmo infernal nesta final masculina. Ataque posicional para Sedona. Adrián Leirós, quien recibe Guille, que vai a dividir neste 2-2 con Gallo, buscando a Gallo, R1 pase, ven a contra, vai se quedar o balón Gerard Conil. Non puido apuntar ben aí Cristian, buscando ao seu compañeiro, a Miguel Casal. E a perda para o equipo do Culleredo. Aí temos as gradas ateigadas. Sube a temperatura todavía máis. Guille, balón para Xoán. Ahí está buscando, balón para Adrián Leirós, batiendo a Cristian Vigo. El gol de Adrián, o Culleredo sin tiempo que perder. Ahí está Adrián, que quiere salir, consigue el balón. Ahí está, buscaba, qué pena. Buscaba ahí a David Rial. Balón que llega al extremo do Culleredo, gol. Terceiro gol de Carlos Costa, terceiro gol do Culleredo. Acabamos de vivir ese momento de tensión de un lado para outro. Alberto ya non sabía onde tiña a cabeza, onde estaba o balón. Todos preparados porque o que pestanese vai perder algo, Así que olliños preparados na pantalla. Eu xa pouco menos que va anotando de memoria, porque a nada que baixemos a cabeza, perdémonos. Vai Guille. Marcos Guille, escúrrese el balón, ahí quiere correr el Culleredo. Ven Insúa, domando balón, o gol de Martín Insúa. 4-6. Guille Rial vai a buscar a 2-2 con Gallo. Ahí está, mira, ese pase, cómo se entienden os dous. Cristian, que consigue parar. O sea, lanzamiento muy forzado, ven o Culleredo, balón para el extremo. Ahí está, Miguel Casal. Levantando graderío, como siempre le gusta a él. Poniendo 5-6. Echome un pouquiño menos para o Culleredo. 8 minutos, tan solo 8 minutos. Elevamos 11 goles. Que ni muy todo ritmo frenético que elevamos. Ahí va Xoán, cambiando de ritmo. Guille, o espacio, quería buscar a seu extremo, non lle piten o golpe franco. Ven Miguel Casal, o primeiro amago, gol de Miguel Casal. Miguel que levanta a grada. É desos xogadores que che gusta ter no teu equipo, desos que levanta cando fai falta, cando estamos abaixo, levanta o graderío. Tamén é dos que a veces queres metelo debaixo dunha pedra, Exacto, dos que queres ter no teu equipo e non en contra. En esos xogadores que a veces tamén quere ter esas delicatessen que cando non salen os adestradores cabreanos moito. Xoán o lanzamento, non atopa o arco, vai haber golpe franco, 2 minutos. Por esa man a altura do pescozo do atacante. 2 minutos para Álvaro Fernández, vemos aí na repetición. Como si aí nesa finta Xoán, queda ligeiramente colgado do brazo de Álvaro. Superioridade para Sedona. Con calma, tomando un poquinho de aire. Guille, balón a Xoán, que se desdobla Guille para que decide ahora Xoán. Buscando a división do pivote. Gallo que non consigue controlar, queda o balón a Gago. Vai a poñer calma aí o Culleredo. Esa xogada xa clásica en moitos equipos, na que o central se desdobla. A illar a un solo defensor para que despois quen ten o balón decida a cal dos dous xogadores desdoblados ya quere xogar ou si quere continuar. Aí está Insúa, eléctrico esa finta, mira Gerard, atrévese co pase hacia Adrián Leirós. Non conseguiu conectar. Pouco arriscado, non? O pase moi longo.
pero Adrián intentó uno. Estamos para intentarlo nesta final porque os dous queren levarse o subcampeonato galego. Estamos falando de subcampeonato galego, un pasaporte a unha fase de ascenso a categoría nacional, a primeira nacional da Real Federación Española de Balonmán. Xoga Culleredo. Aí vai haber a amonestación ahora. David Rial por esa defensa sobre o xogador cullerdense, sobre Iago Ferreiro. Atacando nuevamente. Balón de Marcos. Insúa. Iago. Marcos nuevamente. Recordamos Culleredo en inferioridad de aviso de pasivo. Marcos queriendo zafarse de esa defensa de outro Marcos, de Marcos Domínguez. Sigue aviso de pasivo. Voy a poner el balón en movimiento Marcos. Miguel Casal o lanzamiento que quería sorprender Miguel que saonte conseguiu 2 goles de esos así en pasivo, directo dende o golpe franco, Preparado como un xogador, ahí está, lanzamiento Gerard que estaba esperando, queda balón para David Rial. Pois seguimos con táboas no marcador, xa pasamos os 10 minutos desta primeira metade, balón pro 6 do Nadal, a grada que apreta neste novo Monte da Vila. Imos ver como continúa. Ataca nuevamente Sedona. Xoan Benguille no seu axuda, apoyándose en Leirós para iniciar ataque. Xoan buscando un contra Álvaro que xa recuperou a súa posición no campo despois da exclusión. Aí novo golpe franco asubiado polo colexiado, se parella de nacionales no corpo arbitral. Guille para Gallo, golazo. Golazo de Jorge Gallo, como se desliza detrás de la defensa. Álvaro, balón para el extremo, Miguel Casal. A Roscalina de Miguel Casal. Ahí tenemos una repetición. Ese armado, buscando ese armado, engañando sobre a Rosca que finalmente va por enriba de Gerard Conil. Esa mal bautizada Roscalina. 7-7. 12 minutos y medio. Emoción total en esta final. No podía ser menos. Xoan buscando 2 para 2. Venga, defensa de Gago. Guille tirando de freno de man para cambiar la dirección a parada de Cristian. Ahí ven a contra. ¡Qué pase! Espectacular. A falta en ataque que le saca Marcos. Ahí a Carlos Costa. Vemos a repetición, muy bien lido. Sí, 2 pés no chan, ben marcado. Esa pequeña dúbida que tuvo Carlos de si entro o non entro. Pues para dentro siempre, porque a rachar, como decía otro. Ante dúbida. Atacando nuevamente el equipo que viste de celeste. Xoan con Adrián Leirós. Cambio de ritmo de Xoan. Buscando ahí a Marcos. Cara a centro, Xoan tirando de freno de mano nuevamente, penetración de Xoan. Va a haber nuevo golpe franco. Después de todo fin de semana de tirar ha sido freno de mano, se me doy a mis rodillas. Atacando nuevamente Sedona, Xoan que ven esa man. Sobrebote de Xoan, a penetración de Xoan, o balón que se va y fuera, pero va a haber 7 metros. Que decreto colegiado de fondo. Vaya Adrián Leirós. A tratar de convertir los 7 metros diante de Cristian Vigo. Adrián, o primeiro mago, gol de Adrián Leirós. Segundo gol de Adrián. 7-8 no electrónico, xa estamos a puntiño de chegar ao Ecuador do primeiro acto. Baixándose un pouquiño o ritmo despois deses 12 primeiros minutos que foron infernales. De infarto, Alberto, de infarto. Vennos ben, eu creo que tamén agrada lle ben un pouquiño de calma, porque senón a segunda metade, como íbamos a chegar, Atacando Marcos Álvaro. Uy, anticipas a Adrián Leirós, ven a contra Adrián, ven ese impar que se segó Adrián contra Cristian. ¡Vaya paradón de Cristian! Vaya paradón de Cristian Vigo y hacemos una repetición como arma brazo ese primer amago como... Espectacular esa perna arriba. Vaya paradón de Cristian. Y ahora gol de que Martín consigue Insua. Martín Insua, efectivamente.
Ahí vemos una repetición cómo consigue salir y consigue ese gol. Segundo gol para Martín Insua. Pedimos calma, Alberto, pero está siendo muy efectivo esos ataques rápidos que nos teñen a nos cansados de la bancada. Deixanos sin folgos, efectivamente. Superado minuto 15 xa. 8-8 no electrónico do Monte da Vila. As dúas parroquias elevando todavía máis a intensidade na grada. Ven ese balón cara ao extremo. Bruno Cela, golazo por enriba de Cristian. 2 minutos para Marcos Vázquez nesa acción sobre Marcos Domínguez. Pois o terceiro gol de Bruno Cela. Que ben xou, que ben lle dou a continuidade aí Marcos. Para levar o balón aí o temos, Marcos, esa continuidade que ben elevou ese lanzamento liftado Bruno Cela. Novo ataque para o Culleredo, novamente en inferioridade. Sale o campo Marco García de Castro. Sale Marco a ocupar ese lateral esquerdo. Moitos centímetros nese lateral esquerdo, xa sea por Álvaro, xa sea por Marco. Aí vai Carlos querendo percutir esa defensa. Sigue, dalle ali a vantaxe. Iago, Marco, en a grapa de Marcos Domínguez. E arañándolle segundos o Culleredo para tratar de recuperar o xogador. Hay aviso de pasivo. Ahí buscándose un para un, balón cara fora. Ben Insua penetrando e alonxando o balón aí na caixa de Gerard Conil. Insua que está metendo moitísima intensidade, moitísima forza nesas penetracións polo lado de fora. Sí, un xogador moi explosivo, xa en toda a tempada marcaba a diferencia pola súa explosividade. Parada de Cristian, pero o reseite que lle queda a Bruno Cela. Como está Bruno hoxe, 4 de 4 para Bruno. Unha continuación da segunda metade da semifinal de onte. Bruno Cela versión 2.0. Actualización, enchufouse hoxe a noite. Actualizouse e aí sigue. Marcos sagando a Miguel Casal. Da Cova. Insúa recibindo a Marco. O balón para Iago Ferreiro. Ahí, invasión de área de Carlos. El balón de nuevo para Sedona. Comandando Electrónico, un arriba. Producen os cambios. Quien sale ahora es Xavier Soutullo. No extremo izquierdo. El balón que llega. Damán de Iago López que está en el lateral izquierdo. Rotando jugadores Jorge. Marcos. Ahí ven Iago, Marcos, balón de nuevo a Bruno que se atreve. Nuevo gol de Bruno Cela. Está de 12 el jugador de Vigo. Ahí está, continuidad de Marcos nuevamente. Balón a Bruno. Superando a Cristian Vigo. Si antes decíamos de Antía, ¿cómo quieres que chapare? Ahora, ¿cómo quieres que che marque gol? Atacando Ben Iago, buscándose un para un, balón cara ao extremo, Miguel que se atreve, ese lanzamento liftado que vai por fora do arco de que defende Gerard. Vemos a repetición como salta Miguel, como busca Ben ese liftado para superar a Gerard y esos piques sanos, ¿no?, entre porteiro e extremo, como celebraba Gerard ese lanzamento errado por parte de Miguel Casal. Ataque do equipo de Colla. Sale Gallo no auxilio do seu equipo. Ahí está Guille, balón para Gallo. Como se entenden estes dous. Qué conexión, ¿verdad? Ataque do Culleredo, Marco, ven esa finta, quiere armar o brazo, pero aparece Marcos Domínguez na axuda. 9-12 máis 3 para Sedona. Ven de novo Marco con distancia, aí o erro de pase cara a Insúa, vai a quedarlle o balón ao Sedona. Nova perda por parte do Culleredo.
Pois de momento atenazando os nervos o equipo de Coia. Vai a seguir rotando os xogadores Jorge. Aproveitando que o marcador lle é favorable. Guille buscando a Jorge Gallo. Guille de novo. Balón para Iago. Quería buscar ese impar, pero non foi quen Iago de conseguir o balón. Vai a ver 7 metros que forza agora Marcos Domínguez. Y vemos a repetición en esa finta. Ayuda por detrás de Iago Ferreiro. Aí vai Adrián Lerós. Subían os colegiados. Primeiro mago, outra parada de Cristian. Vaya paradón de Cristian. Enchufadísimo Cristian nesta primeira metade. Iago Ferreiro con distancia. Quería buscar aí o seu pivote. Non lle subían nada. Non se atreveu no pase Gerard Conil. E ataque novamente para o Sedona. Pois mira o parcial nestes 5 minutos de 1-4 a favor do Sedona. Pasouse do 8-8 ao 9-12. Aí recibindo Jorge Gallo, balón que se estrela na cruceta de Cristian Vigo. Pide tempo colexiado por ese golpe que recibiu aí. Aí vemos esa loita, o lanzamento de Gallo con unha violencia descomunal aí. Esa loita entre Xavier Sautullo e Carlos. Piden que entra Mopa. Paras un pouquiño. Baixa un pouquiño a intensidade. Tomamos todos tamén un pouquiño de aire. Se ha preparado para que Cristian poña o balón en movimento. 21 minutos desta primeira parte dunha emocionantísima e moi intensa final masculina. Iago Ferreiro sacando o seu pivote. Ven Carlos a auxiliar. Marco quería engatillar. Iago Ferreiro queriendo zafarse ahí de Marcos Domínguez. Balón para Insúa. Marco con distancia. Balón para Iago. Balón a Miguel Casal. O gol de Miguel. Boa continuidade aí do equipo cullerdense. No gol que consigue Miguel Casal. Pois recurtando distancias, non deixando o Sisto Nadal que se vaya no marcador. 4 goles xa era unha renda considerable, aínda que queda moito, e vendo a dinámica do principio, todo pode pasar. Baixou un pouquiño o ritmo, pero de seguro que na segunda parte algún dos dous vai a imprimir ese ritmo outra vez. Ahora xestionando a distancia tamén o Sedona. Marcos, balón para Bruno. Marcos Domínguez de nove, hai aviso de pasivo. Guille que vai a sacar algo da chisteira. Aí vai Iago, balón para Marcos, quere levar o balón a Bruno, anticípase aí fantásticamente Adrián. Balón para Carlos no extremo. Aí vai un balón para Insúa, vai a poñerlle pausa ao ataque. Sabedores de que un gol ahora neste ataque estático pode darlle un pouquiño máis de aire ao Culleredo. Quien sale ahora no extremo esquerdo Mario Crecente. Aí vai Leirós, escurre sello, balón da man. Aí a Carlos Costa, que se iba preparado para engatillar un novo lanzamento dende o extremo. Pois tomando un pouquiño de aire o Sedona no ataque. Baixando un pouquiño a pouco as revolucións do equipo. Porque o ritmo que levaba o partido era difícil de aguantar, Guille para Marcos, defensa 5-1 do equipo de Fernando Vázquez. Marcos, balón para Iago, a parada de Cristian. Paradón de Cristian Vigo, quiere salir correndo aí Iago Ferreiros. Aí vai Insúa con forza como sempre. Ese ímpetu, esa forza que lle leva a ter unha nova falta en ataque. Aí vemos a repetición, os pés ben plantados. Non hai dúbidas. Ese ímpetu, esa forza, esa intensidade que lle leva aí o bo de Martín Insúa. Novo ataque para Sedona.
Sigue esa defensa 5-1 que plantea agora Fernando Vázquez. Iago buscando 2 para 2. Ven aí a continuidade. E o gol de Xavier Soutullo. Para o equipo que viste de celeste, agora gol de Marco García sin tempo que perder. Para poñer 11-13. Imos entrar xa nos últimos 5 minutos desta primeira metade. Está chegando xa o descanso, polo menos para min desexado, María? Sí, para ti, eu creo que para todos, porque estamos... Vai Marcos en busca dese 2 para 2 con Gallo. Balón que era extremo novamente, Soutullo, balón a Madeira. Iago Ferreiros co balón. Marco, balón para Iago, desfacéndose de Marcos, quería colgar ya o balón a Adri. Una situación un tanto delicada. A parroquia de Acoia, que non baixa a intensidade dos seus berros. Iago buscando 2 para 2, buscando aí polas costas. Marco que acude na axuda, Marco con distancia, quere zafarse aí da defensa. Aviso de pasivo, Iago que vin a reviravolta. Vai a haber golpe franco, vaya recurso aí de Iago. Aí vemos na repetición esa reviravolta. Como sacou ese lanzamento, pero non atopou a porta, como tampouco non atopou a porta o lanzamento de Marco. E Gerard poñéndolle calma. Teñen que xestionar o máis 2. É importante o resultado do descanso, eso todos o sabemos. E ao final teñen que buscar ampliar a renda, pero sin complicarse. A defensa 5-1 de Fernando Sá, plantexada sobre Guille, que quen recibe. Continuidade para donde Cristian. Vai a haber 7 metros nese balón dividido que recollía Samu, que pelexaban. Aí temos o para donde Cristian, aí Samu, a pelexa espectacular con Iago Ferreiros. E aí vai Guille, a línea de 7 metros, o primeiro amago, parada de Cristian Vigo. Séptima parada do porteiro do Culleredo. Ataque con calma do equipo cullerdense. Posibilidade de recortar, de poñerse a un gol. Emoción a flor de pel. Ven Marco con distancia, buscando para Iago. Libre, balón a la cara, extremo. ¡Golazo! Vaya zapatazo de Mario Crecente. Superando ahí a Gerard Conil. E outra vez a un, Alberto. 12-13 no electrónico. Partida de alternativas. Ninguén se quere descolgar, ninguén quere perder peso neste partido. Ahí va, y nuevamente balón cara ao extremo. Non se atreve ahora Bruno. Guille, ahí está. La presión sobre Iago. Insúa meténdolle intensidade esa defensa. Balón cara afuera. Vai a ver. Saque de lateral. Hay aviso de pasivo. Vai a ter que lanzar porque remata o ciclo. Lanzamento. Cristian que toca. Vai a haber golpe franco nuevamente. Van a ter que buscar ese lanzamiento directo. Un solo pase. Samu preparado. Guille preparadísimo. Lanzamiento de Guille. Cristian. Cristian que está siendo capital. Ataque para Culleredo para tratar de igualar o choque. Agora vai dirixir Marco, ainda que creo que Marcos vai coller a dirección do equipo. Escurrese o balón, Insúa cambiando de dirección aí, o balón vai a chegar con bastante fortuna Carlos, que pon a igualdade. O gol de Carlos Costa. Atacando Sedona. Jorge, o adestrador do Sedona, que pide tempo morto para xogar este derradeiro minuto 20 segundos.
Fijaos, el principal problema que estamos teniendo ahora en defensa es este. ¿Por qué? ¿Por qué Álvaro y Xavi? Tíos, no tiene sentido. Vale, ahora que están con defensa impresionante arriba, y tenéis que saber que el avanzado no es estático, está flotando a un lado y a otro, ¿vale? ¿Qué hemos hablado? Que no podemos recibir en carrera hacia la zona de juego, ¿sí? Hay que protegerse con balón, cambiar y ganar espacio. Está viniendo a cogerte el espacio, ganas la situación y el otro jugador tiene toda la ventaja, que no podemos ir a contra sin mirar, ¿vale? Colocaros bien, Swan, atacas el lateral izquierdo, Yago, atacas el lateral derecho, Guille centro, Yago, vienes sacando por Marcos, vale, Raúl te quedas. Venga, tíos, estamos bien, tío, estamos bien, va, seguimos. 1, 2, 3. Indicacións aí de Jorge ordenando as pezas do seu equipo para tratar de conseguir unha acción positiva neste minuto e pouco menos de 20 segundos que quedan para chegar ao descanso e sobre todo aí temos, mira, a grada ateigada de xente, non cabe máis xente, Que gusto ver un pabellón cheo para disfrutar do balonmán. Hasta nas escaleiras temos xente que non se quere perder o espectáculo desta final. 13-13 no electrónico. Balón xa en movimento, Iago no lado dereito, xa no lado esquerdo. Sigue Guille, tamén sigue ese avanzado sobre Guille de Insúa. Xuan querendo zafarse do seu defensor, Xuan que se levanta. Balón para Guille, trasladando yo balón. Aí a Bruno, pero recolle o balón desde dentro. Vemos aí na repetición. Como aí non podemos velo, pero sí que ya subieron a invasión de área. Pois vai a ter o derradeiro ataque o Culleredo, que salta a pista é Alberto Catoira. Oye xa o centro Marcos. Movimento na primeira línea do Culleredo. Marcos ordenando a xogada. Marco, e agora quen solicita o tempo morto para xogar a derradeira xogada é Fernando Vázquez, que imos a escoitar agora mesmo. Marco Sales, entra Iago. ¿Metemos fly? Hacemos tangas 1. ¿Se la cuelgas? No, hacemos a 10. Hacemos a 10 como del Río. ¿Y qué es? Bueno, ya está. Vale, bien. A ver, hacemos lo que o metemos del Río y se la juega, ¿vale? O metemos tangas 1 y arriba. Del Río. Vale, del Río, ¿vale? De acuerdo, agotamos tiempo, ¿de acuerdo? Atender, chicos, atender, tranquilidad. Agotamos tiempo, eso sí, ¿vale? Un golpe franco de por medio estaría bien, ¿de acuerdo? Si conseguimos una situación de golpe franco y a partir de ahí trabajamos esa última acción, ¿vale? Bien, chicos, bien. Pois se lle faltaba algo a este partido, máis espectacularidade na xogada que plantexa tamén agora o equipo de Fernando. Pois vamos a ver si sale esa pizarra, esa estrategia que plantexa o Culleredo agora mesmo. Moi clara a instrucción de Fernando de tratar de chegar hasta o final co balón, de buscar incluso un golpe franco de por medio para que pasen os segundos e poder asegurar esa posesión para ir co marcador favorable ou polo menos coa igualdade no marcador. Pide xa pasivo a parroquia do Sedona. Movimento ahora sí que hai. Aviso de pasivo, Iago, aí vai a fly, consigue o gol Mario Crecente. Quere correr o Sedona, Xoan o lanzamento, aí está Cristian, vai haber golpe franco para rematar o partido. Que gol de Mario, saliu a pizarra, ainda que estaba esperando Sedona. E vai haber lanzamento directo por parte do equipo celeste. E vemos a repetición, a colgada de Iago para Mario. Tocou Gerard, pero non foi suficiente. Coloca o muro Culleredo. Moitísimos centímetros aí. Xoan preparado para disparar. O árbitro avisando de que calquer balón que vaya a Faciana pode ser sancionado. Aí está Xoan. Peta nas mans dese muro
que tiña montado Culleredo. E un gol arriba o Culleredo neste final da primeira. E apaixonante esta final masculina que estamos vivindo. Con resultado de 14-13 a favor do Balonmán Culleredo. E ven que chega ese descanso porque de verdad que o ritmo foi frenético. Intensidade máxima, tanto na pista como nas gradas por parte das dúas afeccións da parroquia de Coia, da parroquia de Culleredo. E aí vemos esas gradas ateigadas de xente, na que de seguro anda por aí infiltrada María tamén, que ahora tratará de raptar tamén a xente aí. Mira, no medio dos vermellos, no medio dos negros, temos unha camisola blanca. Aí estemos, no medio da xente de Porriño, dos campións masculinos, María. Pois sí, no descanso da final feminina estaba coas campións galegas, agora tiñame que infiltrar un pouquiño entre os campións galegos. José, como se vive isto dende a bancada? Porque entendo que vendo o resultado estades respirando tranquilos. Sí, nós moi tranquilos aquí, pero me imagino que no campo estarán nerviosos todos, quererán ganar os dous equipos. Bueno, nós de momento aquí estamos bastante ben. Como estades a vivir o partido? Bueno, un partido moi intenso, a verdade, o esperado, dous equipos que estiveron toda a tempada arriba, xogas unha plaza para a fase de ascenso e evidentemente vai ser un partido moi apretado hasta o final. E falando de fase de ascenso, vos xa tedes a praza. Como está o Porriño? Bueno, de momento estamos ben. Temos que traballar ahora 3 semanas antes da fase, preparándoa ben e o objetivo é ganala, e ascender po ano. Pois nada, agora disfrutar do momento, deste trofeo que vos van dar, que acredita que sodes campións galegos, e moitísima sorte na fase, rapaces. Gracias, gracias. A continuación podedes disfrutar dunha actuación do núcleo de danza Ariadne Gómez do Grove de baile moderno que ten rapaces e rapazas entre 3 e 25 anos. Un forte aplauso para elas, por favor. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play. And my haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake. Shake it off. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, I'm just gonna shake it to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake. Yeah, 'cause the player's gonna play. And my haters gonna hate. I'm just gonna shake.
should be up in here looking like you do. You make us staying over here impossible. Baby, I'ma say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, I did it again.
Pois volvéndose ao directo, xogadores xa no 40/20 do Novo Monte da Vila para vivir o segundo dos actos desta final masculina que está tendo todos os alicientes, intensidade, decibelios, colorido na grada, pabillón ateigado e un resultado asustadísimo, María. Pois sí, a verdade é que estamos vivindo unha final máis que emocionante. Xa se palpa no ambiente, na grada, os xogadores están nos agasallando cun tremendo partidazo de balonmán. Estamos vendo moitas cousas de calidade e a verdade é que un partido para desfrutalo. Balón en movimento xa, a posesión vai a ser para os de Coia, para o equipo celeste. Guille dende o centro, Marcos na dereita, Xoán no lado esquerdo, sigue Gallo no pivote. En os flancos Bruno Cela e Ben Xoán que se levanta, balón por enriba do arco de Cristian Vigo. Balón en movimento para os cullerdenses, sale Marcos a pista con Marco, buscando ese primer bloqueo de Gago, ahí está o lanzamento, vaya para dónde Gerard. Vaya para dónde Gerard a ese lanzamiento de Diego Gago. Nuevo ataque. De nuevo. Para o equipo de celeste. Xoán en bote. Busca un lanzamiento a parada de Cristian nuevamente. Pues ahí va Marco. Ven, no sé, auxilio Cristian. Balón en movimento, producense os cambios, ataque-defensa. Sale Marcos no centro. Parece que empezamos con máis calma, non? Esta segunda metade. Fíjate ti. Sabes que cada vez que falamos, María, paso contrario. Como tocar a variña máxica. Atacando Marco con distancia, Alberto Catoira. Balón de Marcos. Ahí va, que ven, vaya potencia de Mario Crecente, que sempre lle quere imprimir un pouquiño máis de cabalos aí ao ataque. Aí vai Guille, querendo percutir, querendo buscar unha fenda nesa defensa entre Marco e Iago Franco. Gallo poniendo balón en movimento. Guille Rial. Xoán buscando percutir, quería buscar e anticipouse aí no impar. O Culleredo, que ben levado cara a final, pero falta en ataque. Asustou en exceso aí Iago Franco, Sí, porque xa tiña a Juan de Salvador só fai un rato, quiso apretar hasta o final, bueno, pois falta en ataque. Novo ataque para os de Coia. 2 minutos e medio superados a deste segundo acto. 15-13. Gallo saliendo da cova, apoyándose en Marcos, y ahora ven Xoán buscando cruce a Marcos, tratando de dividir. Ven Guille recibiendo. Lanzamiento de Guille, otra parada de Cristian, sacando a contra. Ahí va Mario, superando aquí a Gerard Conil. Pois tremendo paquete que lle mandou por mensajería aí. Vemos a repetición. Cristian Vigo a Mario. Non me gustaría estar no lugar de Gerard Conil neste lanzamento de Mario Crecente. Moitísima potencia. 16-13 máis 3 para Culleredo. Mira, vemos que hai troco na portería do 6 do Nadal. Contra Andrea. Hai golpe Franco. Vamos a repetición. Aí o árbitro de fondo que se iba cara ao de penal, cara ao punto de penalti, pero ao final quedou en golpe Franco. Atacando nuevamente o Sedona. Guille con Xoán, potencia que ven salió a por él ahí a recibirlo. Iago Franco, aviso de pasivo. Guille pedindo o balón. Xoán levántase, non atopa o marco de Cristian.
Pues balón en ataque nuevamente para el equipo cullerdense, para el equipo vermello. E opción de máis 4, que sería a máxima renda do encontro. A parroquia de Culleredo que se fai notar. A axuda tamén das campeonas galegas do Calvo Siria que se nota, Sí, Unión do Norte. Marcos. Balón para Alberto Catoira que ven a túa miña, balón para o extremo. ¡Oi va! Vaya man de Andrea. Que ben salvada. Vamos a repetición. Dende prácticamente o chan vaya man. Vaya dúas mans de Andrea Pichel. Aí vai querendo percutir aí Guille Rial. Sacando un novo golpe Franco. Pues vaya dúas mans de Andrea Pichel para manter o seu equipo. Xoan, balón de Marcos, Xoan. Tenía superioridade ganada, non foi quen de levar o balón a Guille. Aviso de pasivo. Xoan cambiando a dirección, querendo lanzar, balón que lle dá aí a Bruno. Balón a Madeira, peta en Adrián Leirose, balón para Culleredo. Así temos a repetición, o balón como lle chega aí a Bruno Cela. Pero non consigue conectar ese balón. Parece que o 6 vai ter que apretar un poquinho máis e buscar outra vez esas accións rápidas que tanto descolocaron ao Culleredo na primeira metade. Si queren volverse a chegar no marcador e poñer as tabuas primeiramente, despois xa se verá. Vamos polo sexto minuto desta segunda parte. 16-13, o máis 3 do Culleredo, que se foi un gol arriba no descanso. A ver, novo golpe Franco. El colexiado poñer un pouquiño de paz aí, un pouquiño de tranquilidade, aviso de pasivo. Alberto Catoira buscando aí a seu compañeiro na línea aí a Mario Crecente, pero non foi quen de conectar con él. Guille, poñéndolle máis velocidade, hai que vai a parar a Jorge Gallo para poder situarse na línea de 6. Guille cambiando ritmo. La parada nuevamente de Cristian, que sigue enchufadísimo. Sí, Guille que intenta, pois como falábamos, non meterlle esa velocidade ao ataque do 6 do Nadal, que tan bo resultado lle deu na primeira metade. Poniendo equipo as costas Guille, lanzamento, toca Cristian, pero vai a quedar o receite para Adrián Leirós. Cristian que sigue enchufadísimo. Guille pedindolle espacio a Jorge para sonar a 2 para 2 a Gallo. Balón para Xoan, queda aí atrás, vaya o balón para o Culleredo, porque superou os límites da lateral da pista do Novo Monte da Vila. Aí vai o balón novamente para o equipo vermello. Nova oportunidade para irse de 4. Marcos dende o lateral esquerdo, ganando unha nova xogada. A recibir Juan de Salvador. Balón para Marcos pidiendo axuda a Crecente. Moita potencia, querendo superar o seu defensor. E vai haber golpe Franco e aviso de pasivo para ataque cullerdense. Vai a ter que lanzar aí Marcos al lanzamento, chapa Gallo. Queda o balón a Andrea. Le pongo un pouquiño de pausa, ahora sí, colle o balón Guille. Quedou así un poquinho atascado o marcador, Alberto, nestes minutos. Efectivamente, Guille buscando aí a Gallo. Zipi e Zape andan soltos pola cidade. Quedou a xogada anulada polo golpe que Franco que asubiu o colexiado de campo. Atacando nuevamente o equipo celeste, o equipo de Coia. Guille vai a buscar ese 2 para 2 con Jorge Gallo, lanzamento de Guille. Petou na base do pau dereito de Cristian Vigo. Pois sigue anclado aí o marcador no 16-13. 9 minutos deste segundo acto. Marcos para Marco. Alberto, balón cara a la línea de pivote Gago.
Vemos ahí subiendo intensidades, siguen subiendo los espectadores a través de la línea. 510 espectadores que tenemos ahora mismo. Parte de Culleredo, parte de Sedona, parte de Enamorados de Balonmán. Lanzamiento de Marcos. Golazo de Cadeira que consigue Marcos Barque para superar a Andrea Leirós, poniendo a distancia de 4 goles a favor dos cullerdenses. Vuelve Marcos Domínguez a pista. Atacando Sedona. A parroquia de Coia, haciéndose notar también. Sabedores de que necesita su equipo. Adrián Leirós buscando a Rosca. Y que non hai nada colexiado. Buscando a contra y Gago. E ollo que hai tempo dende a mesa, ainda que non se conseguiu o gol. Vamos a ver, Pode está haber un acontecendo. mal cambio. Vamos a ver que ocorreu aí. Momento burocrático. Consultas entre a mesa e os colexiados. Mal Vai haber cambio. 2 minutos. Sí, confirmamos o mal cambio. Un mal cambio de Swan que indica a mesa. El balón debería ser igualmente para Sedona. Después de esa acción marrada, aunque bueno, después de una amonestación o banco, siempre lle queda o balón o equipo non amonestado. Sí. Pois vai a ter a ocasión novamente o Culleredo de incrementar a distancia. Acaba de tirar y le acaban de regalar. Pois balón para Culleredo. Vamos a iniciar estes 2 minutos. Inferioridade para os de Coia. 17-13 no electrónico. Lanzamento e a parada de Andrea. Fíxose moi grande Andrea aí nese lanzamento de Mario Crecente. E tapoulle todo oco. Con calma ahora Sedona, tratando de poner un poquinho de calma, tratando de rascar 10 segundos para recuperar o xogador excluído. Vai Adrián Leirós a desdoblarse, tamén ven Bruno Cela. Guille, balón cara ao lado de Marcos, que ven o cambio de dirección de Iago. Vai a recuperar a posesión aí o Sedona. Guille con distancia, primeiro amago, quiso hacer un golpe na faciana de Iago Ferreiro. Vemos aí na repetición como se achega. Esa axuda de Iago, bastante alto o brazo. Nuevamente Guillo queriendo percutir. Pois sí, Guille que insiste, pero Culleredo que pecha a defensa. E aviso de pasivo agora, si vai a sacarlle Sí. a sanción Guille. O gol que consigue Guille, y vemos a repetición, o lanzamento, escorzo como se lle mete no medio das pernas a Cristian. Pero sin embargo, a sanción disciplinaria para Adrián Díaz. 2 minutos que igual as forzas na pista. Co 17-14, recurtando a distancia o equipo de Coia. Balón xa en movimento para o equipo que viste de vermello. Vamos a ver qué nos ofrecen ambos equipos con un 5-5. Recibe Iago Ferreiro. Ahí está Marcos, el lanzamiento de Andrea. Otra parada de Andrea, que se está enchufando. El que esté escuchando esto es maricón. Ahí está. Nuevo ataque para Sedona. Y ataque que ven Adrián Leirós. Volven los extremos al seu sitio. Iago buscando percutir ahí. Ven a ayuda de Juan de Salvador. Recupera xa o xogador excluído Sedona. Se entra Gallo en pista, ordenándolle Guille, atopando a porta aberta
pero petando contra Paulo Longueiro. La Que portería rechace. de Cristian. Rechace por 6. Nova tentativa de recurtar distancias no marcador. Ahí va Guille. Balón para Marcos, que ven ahí, Crecente. Sigue balón para Osedona. Bruno Celaco, balón. Hay aviso de pasivo, va Guille. Balón para Iago, que quería buscar a Leirós. Vaya intensidad en la defensa. Enchufadísimo está o Culleredo, 5 con 5 xogadores. Vamos a escoitar. Vamos a escoitar aí a Jorge. Adestrador do 6 do Nadal. Hacemos dos abiertos. Vale, vale. Hay tres pases. ¿Estamos en pasivo? Bien, bien, bien. Vale, lo importante que tengo que decir aquí ahora. Estemos en superioridad o no. Vale, estemos en superioridad o no. Marcos, no puedes estar aquí esperando. Y Iago, no puedes estar aquí esperando. Vale, ahora entonces abierto. ¿Sí? ¿Quién va? Estamos uno más durante 41 segundos. 42 segundos. Pero tenemos tres pases. que pivote aquí, estamos ya con Noble y la jugamos directa. Si saca pivote, se quedan dos pases. Dos pases. Vale. Uno al extremo y ya tiene que ir. Claro, no, anda con bote. Me la pasa y dan dos. ¿Y Y qué a haces? mí para poder dar y dar. No, tú me la das. Son tres pases. Vale. Vale. Esa conexión de Guille na pista co adestrador tamén apuntando. Tranquilo que quedan máis pases dos que dis para tratar de levar o balón a caixa, defendida por Cristian, un Cristian que está tendo uns números descomunales, 11 paradas leva Cristian, dende que saleu Andrea Pichel tamén á pista, no Sedona, enchufado tamén. Temos unhas finais de porteiros, Alberto. Guille con distancia, lanzamento de Guille, peta de novo no Longueiro, chega Gallo, Cotrueiro recollendo balón e alonxando na porta. E temos recollendo Rexeite a unha man e conseguindo ese gol Jorge Gallo, cuarto gol para él. Distancia de 2 agora para o Culleredo en inferioridade. Siguen subindo os decibelios, se parecía que non se podía máis. Recupera os xogadores excluídos a tamén o Culleredo. Igualdade na pista, Marcos buscándose 2 para 2 de inicio. Aí quería conectar con Adri, o palmeo anulado por invasión de área. Ben Guille aproveitando que se quedou aí atrás. Balón cara ao extremo, Bruno con moito espacio, golazo. Vaya asistencia de Guille. Ahora 2 minutos. Por mal cambio, non? Pois non sei, non creo, non sei se sería unha amonestación ao banco xa directamente. Vamos a ver. En todo caso, os 2 minutos para un dos xogadores do Sedona. Aí está o golazo que ben convirte, sobre todo quédame coa asistencia de Guille. Vai haber exclusión por parte do equipo de Culleredo. Vai a xogar de novo con inferioridade os cullerdenses. Consultando os colexiados coa mesa para saber quen é o xogador excluído. E mira, pedía a grada do Sedona que subira o gol ao marcador e como celebran, enchufadísima afección tamén. Hai ganas na grada tamén de que o seu equipo sexa o campeón desta Final Four. O partido non pode estar máis apretado e bueno, pois imos ver cal é o desenlace. Estamos chegando xa a metade desta segunda metade. Marcos, co balón en bote buscando 2 para 2, balón para Marco, habilitando a Iago Ferreiro, Marco nuevamente, abrindo balón cara ao lado izquierdo e aviso de pasivo, Marcos, uy, que ven esa man, sale Guille na contra, Guille, superando a Cristian, exponiendo a igualdade no electrónico nuevamente. Pois vaya acción defensiva do Sedona. E aproveitamos para dicirvos que vos suscribades á canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán e non vos perdades Outra vez recupera o Sedona, ven Adrián Leirós, perforando
a portería do Culleredo e Fernando que vai a ter que pedir o tempo morto. Aí está o tempo morto do adestrador do Culleredo para frenar a sangría agora mesmo. Vale. Bien, a ver. Lo primero que hacemos es no jugarnos un 2 contra 2 simplemente en boti de partida, sin haber desequilibrado con un procedimiento táctico y a través de la velocidad y el meneo del balón. Fijaciones, meneo de balón, desequilibrios defensivos y a partir de ahí buscamos las soluciones, ¿vale? Bien, metemos a Carlos, sale Juanchi, vienes igual al cambio. Cuando recuperemos vamos con Martín en la situación de 5-1, como estábamos haciendo al final de la primera parte. Ahora sí, seguimos ahí, ¿vale? Por favor, controladme las situaciones de cambio, porque tenemos el partido en la mano en un buen momento y nos hemos ido nosotros. Vamos a volver a reincorporarnos. Sabemos que si volvemos a defender y corremos, ¿de acuerdo? Tenemos ahí mucho chance. Mucho tiempo. Largos, los ataques más largos y con mucha más calma, a través de disciplina táctica. Vamos. Hay mucho tiempo. Apuntan aí dende o banco do Culleredo que queda moitísimo tempo todavía, moitísima final por diante. Quiquen temple mellor os nervos, conseguirá levar o ansiado trofeo, pase a fase de ascenso a Primeira Nacional. Pois sí, dáballe as indicacións Fernando aos seus pupilos. Intensidade táctica, Alberto. Pois o parcial ahora nestes 5 minutos descomunal do Sedona, 0-5. Aí está Marcos, dobles. Foi quen de domar ese balón. Novo erro para Culleredo. Debe estar fervendo sanga Fernando ahora mismo, con esa acción recén saídos dun tempo morto coas indicacións dadas. Palmaro balón nunha acción de bote. Guille Xoán novamente co balón que ven habilitando para Bruno, non quere lanzar. Balón novamente fora para Xoán, buscando 2 para 2. Iago, Bruno nuevamente cara atrás, Iago, hay aviso de pasivo, balón cara a Gallo. Pulperías Gallo. Quinto gol de Jorge Gallo. Ahí va Crecente. Intenso, balón para Marco. Iago queriendo zafarse. A ver, golpe franco sin esa acción. Está subindo muitísima intensidade o Sedona. Sí, 2 goles xa non é un, xa non é empate. Cada vez o tempo vai restando e o Culleredo vai ter que apretar. Vaya golazo de Marco. Como acaba de facer Marco. Vaya latigazo de Marco para enchufar de novo o seu equipo que levaba unha sequía de máis de 10 minutos sen marcar. Atacando de novo Sedona. Guille ordenando o seu ataque. Xoán. Bruno Cela recibiendo. Xoán va a atacar ese 2 para 2 con Samu. En ahí a defensa. El golpe franco. Lado por 4 pasos. El fixo se dan ahí Xoán. Que vaya a pata coja. Ahí cara ao banco. Sale Iago. Guille, no 2 para 2. Vaya pase cara a Samu. Quiere salir corriendo Culleredo. Anticipouse ahí Guille ese bote. Vaya a querer correr nuevamente. Iago, balón para Marco. Balón para Iago. Y ese impar a Gallo. Que atento estuvo Alberto. Estaba invalidada la acción. Estaba dentro. Ese saque de golpe franco. Carlos estaba dentro da línea de 9 metros. No saque. Atacando nuevamente Culleredo en busca de ese empate. Marco. Bien atacado ese bote por parte de Jorge Gallo. Vaya balón para Sedona. Pues nueva acción defensiva favorable a los de Coya.
18-19 a favor de Sedona. Grita a grada, si se pode, e a grada o 6. Grado 6, sale Raúl Noguerol na primeira línea para dar 10 minutos de descanso a Guille. Samu, Marcos, balón para Iago, balón cara a Samu, ¡qué maravilla! ¡Qué golazo! Cómo se buscaron, cómo se atoparon. O gol de Samu Couto. Ven Iago, ven Marco, vaya mago, a parada de Andrea, pero vai a haber 7 metros. Vaya paradón de Andrea. E vai ser Mario Crecente quen realice estos 7 metros. Mario, que ven que amago de ese lanzamento alto, sacando despois a muñeca abaixo. Aí o temos, amagando ese lanzamento arriba, esa vaselina. Cogiendo a Andrea, despistado. Quinto gol de Mario Crecente. 19-20. Vaya partidazo estamos vivindo, María. Que intensidade. E creo que temos aínda partido para rato. Quedan los 10 minutos de infarto. Ven esa penetración de Iago, fantástica parada de Cristian, que lo vamos un tiempo esa sin nombrarlo. Y ahí están. Movimiento de Marcos. Guille nuevamente que se volvió a pista. Pouquiños minutos, pouquiño momento de descanso para el aviso de pasivo. Quiere salir ahí de la marca de Insúa. A ver, momento para Mopa. Después de ese esbarón de Guille Real. Mira, sigue sumando gente a canal de YouTube. Son 585 espectadores que tenemos ahora mismo siguiendo esta emocionantísima final. Maravillosa afección a balonmán aquí en Galicia. Vais a poner el balón en movimiento. Camino 2 minutos 20 en este segundo acto. 19-20 en lo electrónico. Ven a recibir Iago y aviso de pasivo Marcos. Balón para Bruno. Va a tener que jugar Bruno. 7 metros de invasión de área. Y cuando fue en ayuda de Mario Crecente. Ahí vemos a repetición. Mira, si no es Mario, sino que Marco. Sí, fue Marco. Que estaba dentro en la trayectoria do salto de Bruno Cela. Ahí Adrián Leirós, o lanzamiento superando a Cristian Vigo. Conseguindo un nuevo gol. Cuarto gol para él. 19-21. Más 2 para Sedona. Iago, Mario Crecente, Iago buscándose ahí ese 2 para 2 con Gago, pero no consigue girarse ahí Gago. Voy a ver nuevo ataque para los cuyerdenses. Iago, balón que se le queda atrás a Marco, quiere correr o Sedona, pero vaya a coger. Parece que quedó un jugador mancado. Sí, quedó ahí. Jugador do Sedona, vemos ahí a repetición, a acción de Iago. Me parece que golpe no cóbado sobre Santiago Iglesias. Minutiños de respiro, segundos de respiro. Vais Santiago Iglesias ao banco para recibir las atenciones médicas. Vais a poner de nuevo balón en movimiento. Momento y vais a secar a pista. Yo no sé incluso si habrá más gente que fai un rato de María. Grada teigada. Y los que no pudieron siguen entrando na canle de YouTube. Vais correndo a voz de emoción. Xa vamos por 630, Es que esta final ben o merece, Alberto, porque a verdade é que estamos vivindo un partidazo espectacular por parte dos dous equipos. Ainda nos queda 8 minutos e medio para disfrutar desta gran final da máxima categoría galega. Vaya pase de Xuan cara a Samu Couto, gol novamente do Sedona.
Ataque dos cullerdenses, distancia de 3 que empieza a ser capital xa. Marco con Iago. Mario Crecente, Marco con distancia. Alberto Catoira, Iago, ven esa defensa do Sedona que recupera Jorge Gallo. Pois que intensidade na defensa dos de Coia. Sabedores de que cada defensa ten que ser a derradeira vida que lle quede. Sí, agora o 6 do Nadal vai ter que asegurar o balón e esperar a que pase o tempo e non precipitarse. Defensa mixta dos cullerdenses sobre o bo de Guille Rial. Quería irse aí Xoan de Gago, novo golpe franco. Achégase Guille Rial para xogar ese 2-2. Balón para Xoan con espacio, balón para Marcos. Cambio de dirección, aí Gago que vai en riba de Xoan para evitar que poida continuar o ataque do Sedona. Teñen que darlle un plus de intensidade e frear o ataque do 6 se quere o Culleredo meterse de novo na final. Balón para Soutullo, non atopa o arco. Achicou aí moi ben Cristian Vigo. O balón para Marco. Atacando nuevamente Iago e esa pelota saltarina nos derradeiros ataques do equipo de Culleredo, Aparecen os nervios, aparece a ansiedade. Iago poñendo un pouquiño de calma, marcando nova xogada. Alberto Catoira con distancia, querendo buscar a Gago. Quizás está pecando tanto Marco como Alberto de non levantarse, sacar un latigazo que lle permita despois na seguinte acción poder sí conectar con Gago, E a pesar de non encontrar portería o Culleredo, o que se está mantendo a distancia no marcador, que tamén lles favorece, pero en canto 6 lle corra un poquinho máis e consiga. Aí vai Bruno, consiga. Gol de Bruno Cela, séptimo gol para él. E tempo morto que ten que pedir novamente Fernando Vázquez, o adestrador do Culleredo. Bien. Vale, vamos. Metemos aquí entre 1 y 2. Siempre entre 1 y 2. Adrián, no otro. Vale. Tú 2, 3. ¿De acuerdo? Miguel, en el extremo. No nos obcequemos con situaciones al pivote. Vamos a meter la fijación y después la continuidad. Cuando basculen de un lado al otro, entonces solucionamos con un otro pivote. No antes. No es la situación de 2 contra 2 de venir aquí. Este se sale y se da emparejo aquí, porque están ganando bien por delante. Entonces demos la continuidad. Un par de ataques nos damos, si no metemos 7, ¿vale? Pero vamos a ver si solucionamos. Tenemos que dar continuidad para conseguir cortar la defensa en una zona o en la otra y después filtrar el pase, pero no directamente. Antes el movimiento con balón. Hay que creer. Pois vai a xogar ahora Fernando Valeriano a porta. Decía, apelando a épica, Hai que creer. Escoitábase. Que está claro que por moito que un queira empurrarse, outro non quere tirar, de nada sirve. A parroquia de Coia empurrando os seus xogadores. De momento non Maleira, Fernando a porta, vai a querer todavía estirar un pouquiño esa situación. Volveu Miguel Casal ao campo. Primeira línea que conforman Alberto, Iago e Marco. A xogar con doble pivote. Pois que anda para arriesgar por parte do Culleredo. A tratar de abrir un pouquiño seguramente o campo para que lle chegue o balón a Miguel Casal en situación. Vai Adri, balón para Alberto Catoira. Balón para Iago Ferreiro. Alberto Catoira domando o balón. Buscando aí Iago a penetración. 7 metros. Ben xogada. Defensa interior. Con calma e con paciencia ese ataque do Culleredo e vemos na repetición. Como aí ese 7 metros. Miguel diante de Andrea, gol de Miguel Casal. Quinto gol para él, 20-23.
La defensa mixta de Insúa sobre Guille Rial. Yago que se vaya a situar entre líneas. Quitado pivote ahí Jorge para poder jugar con 5 en línea. Joan cambiando de dirección al ritmo. Venga defensa ahí. Bravo esa ayuda de Adrián Díaz. Llega Guille nuevamente. Joan. Balón para Marcos. Aviso de pasivo. Ahí. Soutuyo. Marcos. Yago penetrando a parada de Cristian. Pero vaya a ver 7 metros. En esa penetración de Yago vemos ahí a repetición. Sí. 7 metros. Esa acción de Adri Díaz. Que va ahí nuevamente Adrián Leirós. Pau sigue Cristian. Leirós convertendo 7 metros, poniendo distancia más 3. Estamos en los derraderos 5 últimos minutos. Lanzamiento de Yago Andrá, parada de Andrea. Ansiedad de que está apareciendo en los jugadores de Culleredo. Es que va a sorprender ahí con ese lanzamiento en apoyo, pero estaba ahí Andrea Pichel preparado para elevar. Asmánskara balón. Marcos con Bruno Cela. Yago. Balón para Soutuyo. Moviendo balón. Joan queriendo penetrar. Man ahí de Cristian. Quiere correr ahí Culleredo. Balón para Marco ahí. Inteligente Bruno Cela. Yago Ferreira. Queriendo zafarse Marco. Y vaya a haber 2 minutos en esa defensa de Marcos Domínguez. Lo que vai que ter recurrir o Culleredo é ataques curtos, como encarou agora Marco portería, ademais arañou algo e que o tempo sigue correndo, Alberto. Efectivamente, esa exclusión de Marcos que arañou aí o ataque do Culleredo. Necesita un gol rápido. A grada que non cesa, parroquia de Culleredo que sigue animando. Perdón, a parroquia do Sedona. Sabedores de que non queren baixar a intensidade dos seus xogadores. 20-24. Pouquiño máis de 3 minutos para chegar ao final de este encontro, desta maravillosa final masculina que estamos vivindo en Culleredo, en Nogrove. Vai poñer o balón en movimento Culleredo. Yago, esperando que subiu o colexiado. Balón para Yago. Alberto Catoira. Yago, ven Marco, ven esa defensa de Gallo. Balón cara al extremo, Miguel Casal. ¡La chapa de Andrea! ¡Que ben aguantó Andrea! Los brazos arriba. Séptima parada de Andrea. De todas en esta segunda metade. Balón de Yago en bote. Balón ahí para Bruno. Soutuyo, balón para Joan, aviso de pasivo, llega Joan, escapa yo balón a Yago, quiere correr ahí Miguel. Balón longo. Para... ¡Qué parada de nuevo de Andrea! ¡Es la segunda parada de Andrea! ¡Increíble! Creo que tenemos MVP, María. Vaya paradón. Es como llega como una aceleración a esa segunda parada. Espectacular, espectacular. Espectacular las 2 paradas de Andrea Pichel. Vius la grada baixo, Alberto. O balón de Bruno. Soutuyo. Aviso de pasivo. Joan engatillando a parada de Cristian, que quiere mantener a su equipo con vida. Va Miguel. O balón fuera. Oh, balón fuera y vemos a repetición ese liftado de Miguel. Ese pique sano, porteiro xogador. Pois creo que, Alberto, podemos dicir que temos campións da Final Four desta tempada 22-23. Pois sí. Ahí está Yago, balón para Bruno. Parada de Cristian.
Ahí está el lanzamiento de Miguel, ahora sí que consigue superar a Andrea. Ahí está atacando Yago. Balón para Adrián, que estaba dentro de área. Corre Miguel nuevamente, balón, hoy escapó Yayo, balón a Martín Insúa. Porque podía meterse todavía o Culleredo un poquinho máis no partido. Aí vemos o pase de Miguel, non conseguiu domar aí Martín Insúa ese balón. Aí está Parroquia do Sedona celebrando o que vai ser a victoria do seu equipo. O Sedona que se vai a meter na fase de ascenso para esa primeira nacional e metendo nun aprieto a Federación Española, Pois sí. Porque o Sedona ten unha sanción en riba, pero vai a loitar por ese ascenso. Soutullo arrosca sobre Cristian, vai a rematar o partido aquí. 21-25, consigue o campeonato da Final Four, o subcampeonato galego. Espectacular a grada tamén no encontro, Alberto? Espectacular. Sí, O porque comportamento das afeccións espectacular. Isto é o balonmán galego. isto é o bonito do balonmán, efectivamente. 21-25, caeu o partido do lado de Coia. Ahí está a cordialidade entre equipos, saudándose ao remate do encontro. Ambos as dúas escuadras sempre cordiais como este deporte, a cordialidade ante todo. Aí vai o Sedona a fundirse coa súa afección. Que bo partido acabamos de vivir, que maravilla. Como empurrou a Parroquia de Coia o seu equipo. Aí está celebrando, como non. E tamén o Culleredo aplaudindo a xente que se desplazou dende Culleredo aquí para compartir a ilusión de chegar a esta final. Ahí vemos, sí señores, cómo celebra. Qué cara de satisfacción ten Jorge, que non as tiña todas consigo principio deste fin de semana. Ahí está celebrando o equipo campeón con todos os seus afeccionados disfrutando do momento, como non, que o teñen ben merecido. Hai rostros de moitísima emoción, vexo aí a Bruno Cela emocionadísimo, chorando, porque o esforzo foi enorme. Mira, Soutullo, Qué bonito como celebra aí a afección do seu equipo. O Sedona, que conseguiu con moita brillantez este campeonato da Final Four, o subcampeonato galego, e o pasaporte a esa fase de ascenso a categoría nacional. Aí temos en imaxe aí a grada, muitísima xente vestida aí de celeste. Se a fundir, a facer esa tradicional foto de afección xogadores. E temos esa bonita imaxe, esa bonita estampa que xa se fai tradicional en todos os pabellóns cada vez que hai
algo tan grande en xogo. Celebrando, disfrutando do momento Sedona. Chega aí Jorge tamén a carreira para sair na foto que tamén o ten merecido. Pense arriba, afección do Sedona. Qué bonito é o balonmán. Maravillosa a afección que podemos vivir, o sea, cordialidade entre as dúas afeccións, tanto a cullerdense como a de Coia. Aí xa temos María tratando de secuestrar a dous dos protagonistas do Sedona. Xa ten aí a Andrea, que foi un dos artífices tamén da remontada, e a Adrián Leirós. María. Pois sí, como dices, estou aquí acompañada de Andrea e Adrián. Bueno, como viches o partido? A ver, era lo esperado, sufrimos hasta el final, conseguimos pequeñas ventajas, pero ellos luego en la primera parte nos volvieron a coger. En la segunda parte empezamos un poquito flojos, nos pilló un poquito fríos, pero bueno, al final supimos sufrir, que somos un club de barrio y sufrimos siempre, y gracias a mi compañero que hizo un segundo tiempo espectacular, pues estamos donde estamos. Andrea, levantaches o pabillón na segunda metade, como viviches ti a final? Increíble, porque xa sabíamos que iba a ser un partido duro. Eu viña dunha lesión, esta semana non puiden entrenar, non era previsto que fose a xogar hoxe, pero coa afición e con esta ilusión levantáronme para arriba. Pois sí, de a celebrar cos compañeiros que sodes subcampións galegos. En un sin tres comeza a entrega de trofeos, non vos lo perdades, pero agora deixo-vos cos subcampións e campións da Final Four. Pois sí, aí as verbas de Andrea, de Adrián Leirós. Pois mira, siendo por riba, toda a semana sin poder adestrar, e de repente sacas este partidazo adiante que fixo Andrea. Pois que máis se lle pode pedir, que máis se lle pode pedir? Todos os ingredientes postos para que todo isto salira ben. E dende aquí, de verdad, agradecer novamente ao equipo organizador, ao Rasoeiro, porque foi espectacular. Aí temos os trofeos que se van a entregar aquí nesta Final Four. Eses fermosos trofeos para campeón, subcampeón, as categorías masculinas e femeninas. Imos coa entrega de trofeos. Pois ainda non nos deixan, Dicía que quería agradecerlle aquí ao Rasu a maravillosa organización deste fin de semana, porque sei que non é doado montar todo isto en tan pouco tempo, desde que é concedida a Final Four hasta que se eleva todo adiante. Agradecementos tamén á Federación Galega, porque estas Final Four son todo un acerto. E agradecementos de novo tamén ao equipo técnico, a Nove Produccións, aquí aos rapaces de realización, de grafismo, de audio, os dous cámaras que fan posible que durante esta emisión máis de 600 personas pudieran estar conectadas, vivindo a emoción desta final increíble que vivimos aquí no Monte da Vila. De verdade que a todos eles moitísimo agradecemento. Moitas gracias e debemos moitísimo de todo que vivimos este fin de semana e o que poidestes seguir a través das vosas pantallas e dispositivos móviles. Preparándose xa no 40x20 o acto de entrega de trofeos. Vemos na imaxe a Andrea, o porteiro do Sedona. Un abrazo entre os compañeiros, entre Andrea e Gallo. Moitísimo público todavía no graderío do Novo Monte da Vila que non se quere marchar. E vemos tamén os recordos que van a levar cada un dos xogadores que estiveron aquí nesta Final Four. As fotos de cada un dos equipos, do Porriño, campeón masculino, do Calvo Siria, campeón femenino, o Culleredo, o Reconquista de Vigo femenino e o Sedona masculino.
Magnífico fin de semana. Recordad que o balonmán non vai a parar este fin de semana que ven. Aproveitando o festivo. Aproveitando o festivo do luns. Domingo e luns en Carballa Final Four cadete. E quedan todavía categoría infantil, a segunda autonómica. Queda todavía moito balonmán durante esta fin de semana. Aí hai máis en das campeonas galegas, o Calvo Siria en categoría femenina, primeiro ano que montan o equipo senior. Campeonas, casi nada aí, sacando, inmortalizando o momento de cada unha delas. Qué bonito balonmán, mira aí celebrando, tamén tendo o seu momento de protagonismo. E o que dicíamos, moita xente todavía no Novo Monte da Vila. Aí o equipo do Sedona tamén debatindo, compartindo palabras e momentos cos campeóns galegos do Indupor Porriño. Todos esperando para recoller o seu premio. Agardando a que remate a rolda de sorteos, moitísimos sorteos o que tivo aquí o Rasoeiro durante toda a fin de semana. De verdad non me vou cansar, parabéns ao Rasu. Parabéns ao Rasu por este fin de semana tan increíble que nos fixo vivir aquí no Novo Monte da Vila. Concertos, moitísimos sorteos, actuacións no descanso, pulpeiro, cantina sempre ateigada e unha atención espectacular a todos os que se achegaron aquí ao Novo Monte da Vila. Pois moitos equipos xa na pista no 40x20 para que dé inicio xa a entrega de trofeos desta Final Four da categoría senior masculina e femenina. E aí todavía a parroquia de Lavadores celebrando coas súas xogadoras o ter conseguido tamén aí chegar a tan alto. O Lavadores B, recordamos, o filial tamén montado este ano con moitísima xente xoven. Acabando de chegar tamén esta Final Four. Aí temos a panorámica de todo o pabellón. Parte femenina nun lado, a parte masculina en outra. Imos dar paso á entrega de trofeos. Acompañarnos esta fin de semana na gran festa do balonmán galego. 8 equipos loitando por un soño, un posto nas fases de ascenso á categoría nacional. Dende a Federación Galega de Balonmán queremos felicitarvos a todas e todos polo bo traballo e o esforzo realizado ao longo de toda a tempada. E, por suposto, moitas gracias ao club organizador, o Rasoeiro Balonmán, que traballou dabondo para ofrecer non só un gran espectáculo deportivo, xa que preparou moitas máis actividades para desfrutar dunha xornada completa de deporte, cultura e diversión. E antes de comezar coa entrega de trofeos, millón de gracias a todos e todas vos, familias, amigos e xente do balonmán galego, por acompañarnos hoxe e sempre. Moitísimas grazas. E xa chegou o momento da entrega de trofeos, tanto para os equipos participantes nesta Final Four como para os campións e campeoas galegos. Comezamos. Están presentes para a entrega de trofeos José Antonio Cacabelos, alcalde do Grove, Santiago Meis, concelleiro de Deportes de Ogrove, Noemi Outeda, deputada de Centros Educativos, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e Miguel Suárez, concelleiro de Deportes de Culleredo. Comenzamos a entrega de trofeos
facéndolle un pequeno agarimo ao colectivo arbitral nas finais da Final Four. E a continuación imos coñecer a MVP da Final Four feminina, da final, a que lle vai facer entrega do agasallo Jesús Varela, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán. E ela é do Unión Balonmán Lavadores Vigo B, Antía Esteves. Xogador da final da Final Four masculina, ao que lle fai entrega do trofeo Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. E ele, do Magope 6 do Nadal, Jorge Gallo. Subcampeón da Final Four en categoría femenina, Lavadores Vigo B.
masculina. Balomán Culleredo. Fai entrega do trofeo Miguel Suárez, concelleiro de Deportes de Culleredo. Fortísimo aplauso para o Balomán Culleredo. E agora chegou o momento das campeoas desta Final Four con praza na fase de ascenso a División de Honra Prata Feminina, Reconquista de Vigo.
E quenda para os campións masculinos desta Final Four con praza para a fase de ascenso a Primeira Nacional, Mago P6 do Nadal. José Cacabelos, alcalde do Concello do Grove. Aplauso fuerte, P6 do Nadal. E agora quenda de darlle o protagonismo que merecen os equipos campións galegos. Comezamos pola categoría feminina, campeoas galegas da tempada 22-23, Calvo Siria. Fai entrega do trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. My friend.
praza para fase de ascenso a División de Honra Prata Femenina, Calvo Siria. E agora, para rematar, imos cos campións galegos en categoría masculina, indo por Balomán Porriño. Federación Galega de Balonmán. Noraboa Balomán Porriño, campeón galego e ademais vai xogar a fase de ascenso a Primeira Nacional Masculina. E agora pedimoslle por favor a todos esos equipos que se acheguen para facer unha foto de familia. Rematamos esta Final Four da máxima categoría galega, Primeira Autonómica. Moitísimas gracias a todos e a todas por achegarvos ao Concello de Grove para disfrutar do deporte de moda, do deporte que nos gusta, do balonmán. Graciñas e vémonos nas pistas.